El hijo de un multimillonario insulta a Black por tocar su Bugatti de 21 millones de dólares. Segundos después, ella lo arregla. ¿Y si todo lo que creía saber sobre alguien fuera mentira? Mónica permaneció en silencio, limpiando la reluciente superficie del Bugatti de 21 millones de dólares en el impecable garaje de la familia Guayase. Sus manos, desgastadas por años de limpieza, recorrieron el coche con cuidado. Llevaba años haciendo este trabajo, manteniendo los coches de lujo de la casa. Pero hoy se sentía diferente. James, el hijo mayor de la familia multimillonaria, entró pisando fuerte en el garaje, con los ojos entrecerrados al ver a Mónica cerca de su preciado vehículo. «¿Qué estás haciendo?», espetó. «No tienes derecho ni a tocar algo así». Su voz destilaba condescendencia. Mónica no respondió. Continuó con su trabajo, tranquila y serena. Había oído esas palabras demasiadas veces. James se marchó furioso, murmurando insultos en voz baja. Pero Mónica sabía algo que él desconocía. No era solo una criada. ¿Desde dónde la ves? No te pierdas el desarrollo de esta historia. Mónica había trabajado para la familia Guayase durante casi una década, manteniendo su lujosa propiedad y cuidando sus preciadas posesiones. Pasaba la mayor parte de sus días en un segundo plano, invisible e infravalorada. Era solo una pieza más de la maquinaria doméstica. Pero en su juventud, las cosas habían sido diferentes. Mónica no siempre fue solo una criada. Había sido una talentosa mecánica, una estrella en ascenso en el mundo de los coches de lujo. Antes de que la expulsaran de la industria, Mónica había diseñado y construido algunos de los coches más exquisitos, utilizando su habilidad para crear máquinas que muchos clientes adinerados solo podían soñar con tener. Pero el racismo y los prejuicios la habían obligado a salir de ese mundo. No bastaba con tener talento. Tenía que ser alguien con quien los demás pudieran identificarse. Y Mónica no encajaba en ese molde. Ahora, se encontraba limpiando lo que dejaba la gente que nunca supo ni se preocupó por su potencial. Sin embargo, cuando trabajaba en los coches, esa vieja chispa seguía brillando. Para ella, los coches eran más que simples máquinas. Eran su arte. Esa misma tarde, Mónica volvió a oír a James gritar desde el garaje. Supo lo que había pasado incluso antes de que él hablara. El Bugatti, con toda su riqueza y estatus, se había averiado. Mónica podía oír la frustración en su voz mientras intentaba arrancarlo sin éxito. «¿Por qué no funciona esto?», gritó James desde la entrada, con los motores rugiendo en protesta. «Uf, no lo entiendo». Mónica salió, con el corazón en calma. Había visto esto miles de veces. James, el joven que vivía en un mundo de privilegios, que creía que su dinero podía arreglarlo todo. No tenía ni idea de lo que hacía con los coches. Sin decir palabra, ella caminó hacia el coche. James la fulminó con la mirada, pero algo en sus ojos lo hizo detenerse. Sabía que no iba a arreglarlo. Observó cómo Mónica abría el capó y, en cuestión de minutos, el Bugatti ronroneaba como nuevo. «Listo», dijo Mónica en voz baja, cerrando el capó con un suave clic. James se quedó allí sin palabras. No se esperaba esto. Su orgullo se encendió, pero algo en su interior cambió. James miró fijamente el Bugatti, que ahora aceleraba, con la mente acelerada. Acababa de presenciar a Mónica, la mujer a la que siempre había visto como nada más que la ayuda para arreglar algo que ni siquiera podía empezar a entender. Una mezcla de confusión, ira e incredulidad se arremolinaba en su interior. Siempre había creído que la gente como Mónica solo estaba allí para servirle, para encargarse de las cosas que no le importaban. Pero esto era diferente. Esto era real. La miró, todavía allí de pie, limpiándose las manos con un trapo. Lo había hecho con tanta naturalidad, como si hubiera nacido para esto. Su orgullo lo punzaba. «¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso?». Su voz se quebró, inseguro de lo que preguntaba. No solo preguntaba por el coche. Preguntaba por ella. Mónica no se inmutó.
Estaba acostumbrada a que la gente la subestimara, incluso a que ignorara las poderosas habilidades que había desarrollado durante años. Pero sabía que este momento llegaría. La arrogancia en los ojos de James, las suposiciones que había hecho sobre ella simplemente por su trabajo, eran las mismas suposiciones contra las que había luchado durante la mayor parte de su vida. Yo trabajaba en la industria automotriz, dijo con calma, con voz firme. Arreglando coches de lujo, diseñándolos, mejorándolos. Pero tú no lo sabrías, ¿verdad? James parpadeó, procesando las palabras que ella acababa de dejar caer como piedras. En su mundo cuidadosamente construido. Tú, solías diseñar coches. Estás bromeando. Mónica respiró hondo. No bromeaba. Pero el mundo no estaba listo para mí en ese entonces. Las personas como yo, mujeres, negras, no éramos bienvenidas en un espacio como ese. Así que me alejé. Mantuve mis manos ocupadas aquí, ocupándome de cosas que no estaban rotas sin posibilidad de reparación. James permaneció inmóvil, asimilando el peso de sus palabras. Nunca había visto a Mónica como algo más que una criada. Un rostro en segundo plano. La mujer que limpiaba la mansión de su familia, que se aseguraba de que su ropa estuviera planchada y sus comidas preparadas. Nunca se molestó en. No podía pedirle nada más de lo que se le exigía. Pero ahora, en el silencio del garaje, todo había cambiado. Su visión de ella se había desmoronado. No era solo una criada. Era alguien que había sido apartada, silenciada por el mismo sistema que lo había mantenido cómodamente ignorante del mundo exterior. No lo sabía, admitió, con la voz más baja, la arrogancia desvaneciéndose. Nunca lo supe. Mónica lo miró con ojos suaves pero firmes. La mayoría de la gente no lo sabe, James. Nunca se molestan en mirar más allá de lo que les dan. Y no se trata solo de arreglar coches. Se trata de reconocer a las personas que te rodean, las que hacen que todo funcione cuando todos los demás están demasiado ocupados al volante. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. James quería decir algo, lo que fuera, para reparar los años de falta de respeto. Pero ¿cómo podría? La verdad había quedado al descubierto y no había vuelta atrás. Los días posteriores a la revelación de Mónica fueron los más difíciles para James. Se encontró repitiendo sus palabras una y otra vez. Cada vez se hundía más en la comprensión de que había dado muchas cosas por sentado. Toda su vida se había basado en la riqueza, el estatus y el privilegio de no tener que trabajar nunca por nada. Había crecido pensando que el dinero podía solucionar cualquier problema que el mundo girara a su alrededor. Pero Mónica le había mostrado una verdad diferente. James no podía dejar de pensar en cómo ella había arreglado el Bugatti sin esfuerzo. Cómo había trabajado en algo que significaba todo para él, algo que ni siquiera podía empezar a comprender, y lo había hecho con tanta gracia y habilidad. Pero no se trataba solo del coche. Se trataba de todo lo demás que no había visto. Una noche, James volvió a entrar en el garaje. El coche estaba bien, pero el vacío que sentía por dentro no había desaparecido. Mónica estaba allí limpiando otro vehículo, como siempre. Su presencia parecía tan tranquila, tan firme, que, en comparación, hacía que todo lo demás pareciera caótico. Dudó antes de hablar. Mónica, necesito disculparme por todo. La forma en que te traté, las cosas que dije. Mónica no levantó la vista de inmediato, pero dejó de hacer lo que estaba haciendo. No tienes que disculparte conmigo, James. Pero quizá deberías pensar a quién le debes esa disculpa. James dio un paso al frente. Quería explicarse, pero sabía que no había excusas. He sido ciego, Mónica. Nunca me di cuenta de los sacrificios que hiciste, de las cosas a las que renunciaste. Simplemente asumí que la gente como tú solo estaba aquí para servir. Mónica finalmente se giró para mirarlo. Su mirada era firme, pero no cruel.
Ese es el problema, James. Asumiste sin molestarte en ver realmente. La gente como yo no está aquí solo para servir. Estamos aquí para crear, para contribuir, para mejorar las cosas. Pero la mayoría de la gente no ve más allá de la superficie. James se tragó la vergüenza de su comportamiento pasado que lo invadía en oleadas. No puedo cambiar lo que he hecho, pero quiero aprender. Quiero entender. No quiero ser la persona que he sido. Mónica lo estudió por un momento, como si decidiera si sus palabras eran genuinas. Finalmente, asintió. Puedes empezar por reconocer que la gente como yo no son invisibles. Nunca lo entenderás todo del todo, pero puedes empezar escuchando, siendo humilde. Por primera vez, James sintió que algo dentro de él cambiaba. No fue un cambio repentino ni una solución rápida, sino un comienzo. Mónica le había abierto los ojos, no solo a su talento, sino al mundo de personas que nunca antes le habían importado de verdad. Las semanas siguientes fueron un punto de inflexión para James. Nunca se había sentido tan conflictuado, pero a la vez tan decidido a arreglar las cosas. Pasaba los días pensando en las cosas que Mónica había dicho, su fuerza serena y la pasión que una vez había puesto en los coches. Ya no se trataba solo de la disculpa. Se trataba de hacer cambios reales, de demostrarle a Mónica que había aprendido, que había crecido. Una tarde, James se encontró sentado frente a Mónica en la cocina. Ella estaba sentada a la mesa, con una taza de té delante, con una postura relajada, pero con una agudeza en sus ojos le decían a James que siempre estaba observando, siempre pensando. Se había acostumbrado al silencio entre ellos, ese tipo de silencio donde las palabras ya no eran necesarias para comunicar comprensión. Mónica, empezó con voz un poco insegura. He estado pensando mucho en lo que dijiste, en no solo ver a la gente, sino comprenderla de verdad. Y quiero hacer algo al respecto. Mónica arqueó una ceja, con un leve atisbo de curiosidad en la mirada. Voy a hablar con mi padre para que te dé la oportunidad de volver a diseñar coches. Mereces estar en ese mundo. Sé que no es mucho, pero es lo menos que puedo hacer. Mónica negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa en los labios. James, no tienes que hacer eso por mí. He aprendido a vivir sin el reconocimiento. He hecho las paces con el camino que he tomado. Sé que has vivido sin él, dijo James en voz baja. Pero no deberías tener que hacerlo, y yo no debería haberme quedado de brazos cruzados. Te ayudo a volver a la industria. Quiero que te reconozcan por tu trabajo, por tu talento. Mónica hizo una pausa, sus dedos rozando suavemente el borde de su taza. Podía ver la sinceridad en los ojos de James, pero sabía que ese cambio no era algo que ocurriera de la noche a la mañana. Requeriría más que una promesa. Requeriría acciones reales. Te lo agradezco, James, dijo en voz baja. Pero no se trata solo de reconocimiento. Se trata de respeto. Me he ganado mi lugar, no a través de la caridad, sino a través de mi trabajo, y debes recordar que hay un mundo fuera de esta casa. La gente necesita entenderlo. James asintió, reafirmando su determinación. Lo haré. Y me aseguraré de hacer todo lo posible para cambiar eso para ti. Pero no se tratará solo de conseguirte un trabajo en la industria. Se tratará de que yo defienda a personas como tú. Por lo que es correcto. Mónica se recostó en su silla, observándolo por un momento. Podía ver al hombre frente a ella, aquel que ya no era solo el arrogante hijo de un multimillonario, sino alguien que había empezado a comprender lo que significaba ser humilde, preocuparse de verdad por quienes lo rodeaban. De acuerdo, dijo con un leve asentimiento. Entonces, asegurémonos de que lo hagas bien. Pasaron las semanas y James cumplió su palabra. Había hablado con su padre sobre el pasado de Mónica, sobre la injusticia que había enfrentado y cómo sus talentos habían quedado enterrados por culpa de gente como él, gente que nunca se molestó en mirar más allá de la superficie. La conversación no fue fácil. Richard,
Su padre, siempre se había enorgullecido de mantener las cosas ordenadas, controladas y en su lugar. Pero cuando James le explicó la historia de Mónica, el trabajo que había hecho y los sacrificios que había hecho, Richard finalmente lo comprendió. Era el comienzo de algo que llevaría tiempo. Pero un pequeño cambio comenzó a ocurrir en la familia Wallace. Los diseños de Mónica, una vez olvidados, empezaron a encontrar su lugar en el mundo. Poco a poco, recuperó la confianza y con el apoyo de James, sus creaciones comenzaron a ser celebradas por su ingenio y habilidad. La industria de la que una vez se vio obligada a abandonar ahora la miraba con admiración. James no se detuvo ahí. Empezó a defender otros talentos olvidados, apoyando discretamente causas y personas que, como Mónica, habían sido excluidas del sistema. No fue suficiente arreglarlo todo de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. Una noche, meses después, mientras Mónica preparaba la cena, James entró en la cocina. El suave zumbido de la casa, el olor a comida recién hecha, les resultó cálido y familiar, algo que no habían sentido antes. James se quedó quieto un momento, observándola, y algo en su pecho se encogió. «Estoy orgulloso de ti, Mónica», dijo con voz firme, pero llena de significado. «Me has enseñado algo más que lo que significa tener talento. Me has enseñado lo que significa ser humilde, preocuparme de verdad por los demás y luchar por lo correcto, cueste lo que cueste». Mónica hizo una pausa y lo miró con una pequeña sonrisa cómplice. «No busco elogios, James. Solo quería que me vieran por quien realmente soy». James se acercó, con el peso de su camino juntos sobre él. «Has hecho más que eso. Me has ayudado a ver cosas que ni siquiera me había dado cuenta. Te debo más de lo que jamás podría expresar». Por un momento, hubo una pausa silenciosa. La tensión de su pasado, los malentendidos, los juicios, habían desaparecido, reemplazados por la comprensión y el respeto. Mientras se sentaban a comer, el mundo se sentía diferente. James sabía que el camino que le aguardaba no estaría exento de desafíos. Pero ya no era la persona que era. Y con Mónica a su lado, sabía que iba por buen camino. Esta historia fue un viaje de aprendizaje, comprensión y cambio. Si te conmovió, comparte tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y únete a nosotros para más historias que celebran la transformación y el crecimiento. Gracias por ser parte de esta historia.